Todo comenzó en una noche apacible tras el encuentro de fútbol. Mi esposo volvió a la casa en compañía de dos amigos que no le resultaban familiares. Esa noche, lo ocurrido transformó mi forma de ver las cosas de manera permanente. En este relato investigaremos los sucesos de esa noche que generaron incertidumbre en todos los presentes. Mi esposo siempre se ha caracterizado por ser una persona serena, sin alteraciones ni excentricidades, optando por una vida estable. Pensaba que nuestra conexión era fuerte, pero al final no era así. Tras tanto tiempo, nunca se vislumbró que él ocultara alguna información confidencial. La simplicidad caracterizaba nuestra existencia. Durante el transcurso del día, me enfocaba en mis labores diarias y en mi rutina. Durante las noches, nos encontrábamos en perfecta sintonía. Esa noche, como de costumbre, mi esposo se marchó a jugar al fútbol. Los sábados solía dedicarse a esa actividad, tomarse un instante para relajarse y pasar un buen rato en compañía de sus seres queridos. Permanecí en mi hogar. No obstante, al volver, no estaba acompañado. Lorenzo y Sergio, dos compañeros desconocidos hasta entonces, le hacían compañía. Mi esposo mostraba alegría al presentármelos, mientras yo trataba de recordar si alguna vez los había nombrado. Jamás lo había realizado antes. Aunque aparentaban ser individuos corrientes y simpáticos, algo en el entorno resultaba llamativo. No conseguía reconocer de qué se trataba. Después del partido de fútbol, no era habitual que vinieran visitas, por lo que decidí mantenerme en silencio. Saludé a cada persona presente y se desarrolló una charla amena. Después, me retiré para continuar con mis labores. No obstante, experimentaba un deseo de quedarme cerca, como presentía que esa noche sería única. La velada comenzó de forma habitual. Sin embargo, lo que sucedió después no solo puso en tela de juicio mi conexión, sino que también desafió mis propias elecciones. Tras haber preparado algunas bebidas, al volver al salón, me sorprendió la energía que mi esposo desprendía, la cual me resultaba complicada de comprender. Creí que mi entusiasmo se debía únicamente a la perspectiva de disfrutar de la compañía de Lorenzo y Sergio. Me senté junto a él en el sofá mientras los tres intercambiaban bromas acerca del fútbol. Hasta ese instante, todo parecía estar en orden. Esa noche no tenía nada que la hiciera destacar. En ocasiones intervenía en la conversación con algún comentario breve, pero le resultaba imposible no percatarse de algo inusual. No estoy seguro si era su actitud o la forma en que se expresaba, pero algo no cuadraba. Tal vez fue su expresión facial. De tanto en tanto, nuestros ojos se encontraban, como si aguardara algo de mí. Opté por restarle importancia. Quizás simplemente se encontraba de buen ánimo. Nada parecía fuera de lo normal hasta que las palabras de mi marido transformaron la atmósfera. De repente, dirigió su mirada hacia Sergio, esbozó una sonrisa y pronunció unas palabras que provocaron una reacción inmediata en mí. Sergio, ¿te has dado cuenta de que Elena podría tener una conversación muy interesante esta noche? En ese instante, experimenté una sensación de quietud total. Los sonidos de alegría se detuvieron, las expresiones se quedaron suspendidas en el ambiente. Trataba de analizar la información recibida. ¿Podrías repetir lo que acabas de mencionar? ¿Estaba haciendo una broma? ¿Raquel era la razón de sus palabras? Volteé hacia mi esposo en busca de indicios de que se tratara de una broma. Quizás tenía la expectativa de presenciar su risa. A pesar de ello, su rostro reflejaba calma, incluso paz. No hubo risas ni ruidos fuertes que se escucharan. Observaba fijamente, como aguardando mi contestación. Observé detenidamente a los compañeros de mi esposo para descubrir si estaban al tanto de la situación actual. Sergio, a quien se había dirigido, exhibía total confusión. Mantuvo la calma sin cambiar de posición mientras su vaso se movía de la mesa a su boca. Lorenzo permanecía impasible, con la mirada clavada en el suelo. En cuestión de instantes, la atmósfera experimentó una transformación drástica. Era imposible pasar por alto la clara tensión que se percibía en el ambiente. No conseguía entender si se encontraba irritada, desorientada o asustada. Traté de encontrar una razón lógica a lo sucedido mientras mi cabeza daba vueltas intentando comprender la situación. ¿Raquel fue la razón de sus palabras? ¿Raquel es el significado de todo esto? ¿Se trata de un juego esto? ¿Raquel es su expectativa de mi actuación? En el momento en que creía que la situación no podía ser más extraña, mi esposo, con total tranquilidad, mencionó algo más que acabó por inquietar aún más el ambiente. Claro que sí, lo afirmo con total seriedad. Sentí un fuerte impacto en el área del abdomen. No se trataba de una broma, no existía ninguna intención secreta. En medio de una charla, mostraba una actitud muy seria,
sin comprender en absoluto el significado de la situación. La falta de sonido en la habitación resultaba inquietante. Nadie se animaba a pronunciar ni una sola palabra. Sergio se mantenía en una postura firme, Lorenzo continuaba con la mirada hacia abajo y yo permanecía sentada, tratando de comprender la situación. Esa noche se convirtió en algo fuera de lo habitual. Después de esa afirmación, todo cambió, la forma en que veo a mi esposo, nuestra relación y hasta mi propia imagen. No obstante, la noche se desarrolló de manera sorpresiva. Siempre había demostrado ser una persona discreta, entonces, ¿por qué actuaba de esta manera en este momento? ¿Raquel era la razón para expresar esas palabras delante de dos personas que apenas había conocido? Observé detenidamente sus ojos en busca de alguna señal que me permitiera comprender la situación. Sin embargo, se mantuvo imperturbable, como si tuviera todo bajo dominio. Experimenté un instante de total aislamiento, sintiéndome como la única persona en ese sitio. Las ideas se acumulaban en mi mente. ¿Estás haciendo una broma de mal gusto? ¿Estás experimentando con algo diferente? ¿Me tiene molestia? ¿Raquel es su expectativa de mi actuación? A pesar de que mi mente corría velozmente, mi cuerpo permanecía inmóvil. Dentro de mí, existía un deseo de levantarme y huir, mudarme a otra habitación, hacer como si esto no estuviera sucediendo, eludir involucrarme en algo que no comprendía. A pesar de todo, resonaba una voz tenue en un rincón de mi mente. Permanece en este lugar, observa lo que sucede y averigua el motivo que hay detrás de sus actos. Parecía que mi deseo de explorar chocaba con mi impulso de huir. Opté por observar a mi esposo con serenidad. Sostenía la copa con gesto de completa satisfacción ante la situación. Mi principal inquietud radicaba en su absoluta certeza de que todo saldría de manera favorable. Como si tuviera conocimiento previo del desenlace de la noche. ¿De qué manera podía estar tan seguro? ¿Raquel era su objetivo al intentar demostrarlo? No se trataba únicamente de él. Ambos sujetos también llamaron mi atención al intentar identificar algún indicio de que estaban igual de confundidos. Sergio permanecía inamovible, como si aún no hubiera elegido entre soltar una carcajada o escapar. Lorenzo mostraba cierta incomodidad, sin embargo, su actitud denotaba un interés palpable por lo que sucedería a continuación. ¿Qué esperaban en ese momento? ¿Raquel sería la acción más acertada que podría llevar a cabo en ese momento? Con los brazos cruzados, me esforcé por conservar la tranquilidad. No tenía intención de darme por vencido tan pronto. No tenía intención de expresar que me encontraba desorientada. Opté por guardar silencio, comportándome como si estuviera al margen de los sucesos, como si no me impactara en lo más mínimo. No obstante, mi interior se encontraba en un estado de desorden. Una vez más, la mirada de mi esposo se clavó en la mía. En esta ocasión, su forma de expresarse había sufrido una transformación. No fue una simple distracción, sino más bien una situación seria. Parecía tener ciertas esperanzas puestas en mí, lo cual me resultaba un tanto confuso. ¿Raquel fue el concepto que tenía en mente? ¿Podrías recordarme las alternativas que tenía a mi disposición? En aquel instante, mi única certeza era que, a pesar de intentar oponer resistencia, me encontraba totalmente involucrada en cualquier idea que él estuviera maquinando. Era imposible dar marcha atrás. Continuaba siendo atormentado por las dudas en mi cabeza. No obstante, su situación se deterioraba poco a poco. Cada vez me resultaba más complicado controlar mi respiración. Buscaba respuestas, pero no me animaba a hacer preguntas. Acto seguido, llevó a cabo una acción que me dejó aún más asombrado. De forma pausada, mi esposo se levantó sin pronunciar palabra, ignorando por completo a sus amigos. Se acercó a mí con paso tranquilo. Estaba muy cerca de mí, se inclinó y susurró algo en voz baja, apenas audible. Puedes tener fe en mí. Con solo 3 palabras logré frenar la cascada de pensamientos en mi mente. Su voz transmitía una calma que parecía estar comunicándome indicaciones de forma sutil. Experimenté una amalgama de emociones confusa en ese instante. Al principio consideré la idea de pedirle que cesara de tomarme el pelo. No obstante, la firmeza de su mirada me hizo reflexionar. Jamás había exhibido comportamientos impulsivos. Si llevaba a cabo esta acción, debía existir una razón válida. Las palabras que me dijo no dejaban de sonar en mi cabeza. Ten fe en mí. A pesar de la dificultad que representaba, tuve la sensación de que no contaba con alternativas. Parecía que me estaba comunicando ese mensaje. A pesar de lo inusual y fastidioso que resultara, tenía una razón de ser, aunque no lograba comprender cuál era. Opté por otorgarle el beneficio de la incertidumbre. Mientras me encontraba arropado por el respaldo del sofá,
Tomé una profunda bocanada de aire. No pensaba escapar ni continuar oponiéndome. Opté por acatar sus instrucciones, a pesar de mi confusión ante la situación. Me intrigaba averiguar cuál era el límite de esta circunstancia. Dentro de mí existía un deseo de depositar mi confianza en él. Estas 3 frases habían alcanzado un punto sin posibilidad de vuelta atrás. Inicié un proceso que transformaría mi percepción de mi esposo y de mí misma. Tras un largo periodo, finalmente experimenté la sensación de observarlo desde un enfoque totalmente distinto. ¿Podrías decirme la identidad de ese individuo? Quien había sido mi compañero durante tanto tiempo, ahora mostraba un aspecto cambiado. Una sensación de resguardo desconocida hasta entonces se apoderaba de mí, algo fascinante y perturbador a la vez. Opté por permanecer no solo para descubrir qué pretendía, sino para conocer la verdadera identidad de este individuo. Permanecían enigmas que aún no se habían desvelado ante mí, algo que resultaba imprescindible mencionar. A pesar de que la ansiedad persistía, se entremezclaba con una curiosidad imparable. En ese instante decidí tomar una determinación que transformaría la situación. Había rebasado un límite. A partir de ese momento, todo lo que ocurriera sería imposible de cambiar. Conforme la noche progresaba, todo comenzó a transformarse. Con una serenidad desconcertante, mi esposo continuaba compartiendo comentarios poco habituales. Al principio, las oraciones parecían inocuas, sin embargo, siempre llevaban consigo una ambigüedad en su significado que te llevaba a preguntarte si encerraban algún secreto. Al principio, Lorenzo y Sergio se mostraban tensos y nerviosos, pero poco a poco empezaron a relajarse, tratando de acostumbrarse a un entorno que les resultaba complicado de comprender. Desde mi punto de vista, vivía un vaivén de sentimientos. La incertidumbre generaba ansiedad y despertaba una curiosidad imposible de resistir. ¿Por qué ha ocurrido todo esto? ¿En qué está interesado? ¿Está experimentando algo distinto o simplemente se entretiene jugando conmigo? Finalmente, Lorenzo rompió el silencio con una risa suave, siendo el que menos había hablado hasta ese momento. Desde mi punto de vista, esta circunstancia parece un poco embarazosa, ¿verdad? Balanceándome, observaba a mi marido. Sergio trató de desviar la conversación mencionando el fútbol, sin embargo, mi esposo lo detuvo levantando la mano, como si quisiera seguir dirigiendo la charla. Con una sonrisa poco cordial, expresó: sigamos con el asunto. Quisiera abordar un tema que resulte más cautivador para conversar. Deseo que todos seamos sinceros. El cuarto se sumió en el silencio una vez más. Al oír sus palabras, los 2 amigos intercambiaron miradas llenas de preocupación, mientras yo notaba como mi corazón empezaba a palpitar con más fuerza. ¿Realmente eso era lo que tenías en tu cabeza? ¿Qué tipo de sinceridad estaba tratando de encontrar? Intenté mantener la serenidad mientras me mordía el labio, pero la atmósfera se volvía cada vez más inquietante. Daba la impresión de que nos encontrábamos inmersos en un experimento social, una dinámica en la que solo mi esposo podía intervenir. Mi esposo, mirando hacia Sergio, le pidió que compartiera algo con él. ¿Qué hay de nuevo, Sergio? ¿Raquel fue tu impresión al encontrarte con Elena por primera vez esta noche? Sorprendido por la pregunta, Sergio se mantuvo absorto en su bebida. Observó a su esposo, después a mí y finalmente al suelo. En placement, dudó y mostró preocupación al preguntar si realmente quería que lo dijera. Mi esposo, con serenidad, expresó su deseo de que Sergio fuera sincero antes de escuchar su respuesta. Experimenté cómo la tensión invadía mi ser. El transcurrir del tiempo parecía haber quedado suspendido. Me sorprendió ver cómo mi esposo cuestionaba a sus amigos de esa forma. Estaba convencida de que cualquier respuesta alteraría la tranquilidad de la noche. Tras tomar una profunda bocanada de aire, Sergio expresó: me pareció que era una mujer de una belleza excepcional. Mostraba falta de confianza en su tono de voz, como si estuviera anticipando una regañina. El esposo asintió con gesto de anticipación ante la respuesta. Después, dirigió la mirada hacia Lorenzo. Lorenzo, ¿cuál fue tu opinión al respecto? Lorenzo, claramente molesto, intentó mostrar una sonrisa para calmar la tensión en ese instante. Expresó con un gesto de resignación: parece que estamos de acuerdo. Comencé a experimentar una extraña sensación en mi ser. No estaba seguro si se trataba de vergüenza, malestar o algún otro sentimiento. Cada término contribuía a empeorar el ambiente. Quería expresar algo, cualquier cosa, con el fin de interrumpir la charla. Sin embargo, en mi interior persistía un sentimiento de intriga. ¿Raquel era el tope de gasto de mi marido? ¿Raquel era su objetivo al llevar a cabo esta acción? La tensión impregnaba el ambiente. Sin embargo, la siguiente acción de mi esposo transformó por completo el panorama.
Se puso de pie y depositó su copa en la mesa con tal exactitud que daba la impresión de haberlo planeado de antemano. En la sala, todo era tranquilidad y silencio. Cada vez que avanzaba hacia el centro, sus pasos resonaban como un eco. Todas las miradas se dirigían hacia él. Incluso yo, que había batallado con mis propios pensamientos, no podía dejar de mirarlo. La postura que adoptaba, junto con la mirada dirigida hacia cada uno de nosotros, me hizo percatarme de que estaba a punto de hacer una elección crucial. Comencé a percibir el palpitar acelerado de mi corazón. Mis pensamientos se vieron invadidos por una combinación de emoción y temor. ¿Raquel era el mensaje que estabas a punto de transmitir? ¿Sería posible solicitarles algo? Con un tono sereno y cordial, Dreni expresó. Volvió los ojos hacia Lorenzo y Sergio. Requiero de tu asistencia en la noche de hoy. Mi confianza en ustedes es recíproca, al igual que la confianza que depositan en mí. Ambas personas lo observaron con notoria perplejidad, intentando comprender lo que habían escuchado recién. Fue Lorenzo quien tomó la palabra en primer lugar. ¿Serías tan amable de brindar una explicación más detallada? Mostró signos de ansiedad. La sonrisa que comenzaba a desconcertar a las personas cercanas fue la respuesta de mi esposo. Una sonrisa que ocultaba sentimientos más profundos. Hoy en la noche no se usarán disfraces ni se guardarán secretos. Deseo que todos expresen su opinión con total franqueza, incluso si les resulta incómodo. Experimenté una sensación de presión en la zona torácica. ¿Raquel era su objetivo? ¿Raquel sería la situación? ¿Raquel era la predicción sobre lo que sucedería en esa ubicación? Mi cabeza intentaba hallar respuestas, sin embargo, solo conseguía plantearse más interrogantes. La tensión se sentía en el ambiente, como una pesada carga que todos llevábamos encima. Observé a Lorenzo y a Sergio en un intento por descifrar lo que pensaban. Sin embargo, su expresión reflejaba la misma confusión que la mía. Mi esposo, como si hubiera percibido que requería un impulso extra, se volteó levemente hacia donde yo estaba. No hay razón para preocuparse, esto no es un trabajo académico. Con una amplia sonrisa en el rostro, expresó, lo que más anhelo es que Elena y yo podamos apoyarnos mutuamente. Después de pronunciar esas palabras, volteó su mirada hacia mí. Experimenté una transformación en mi entorno, ya no era simplemente una observadora. En ese momento, me hallaba totalmente comprometida, aunque desconocía de qué manera. En ese momento, mi esposo decidió alterar por completo el curso de la velada. Se aproximó a Lorenzo y le habló con tanta serenidad que casi me provocó escalofríos. Si depositas tu confianza en mí, por favor, ve hacia Elena, Lorenzo. Quedé sorprendido al verlo. Noté que empecé a respirar más rápido. ¿A qué te dedicabas en ese momento? Mientras reflexionaba, Lorenzo lo observaba con una expresión que denotaba que le había solicitado algo inalcanzable. Sergio se encontraba incapaz de disimular su ansiedad. Me debatía entre la incertidumbre y la curiosidad. Todo mi ser estaba en alerta, pero me resultaba imposible realizar movimiento alguno o producir algún sonido. La tensión se volvía inaguantable. Lorenzo vaciló, miró a mi marido y después a mí. Después de respirar hondo, se puso de pie poco a poco, se acercó a mi posición y, de repente, detuvo su paso para dirigir su mirada a Sergio, como si estuviera aguardando su aprobación. El esposo permaneció en silencio, observando la escena con una calma que empezaba a inquietar a los presentes. Mostraba entender que, al final del día, sus requerimientos serían tomados en cuenta. En ese instante tuve la sensación de que todo estaba a punto de colapsar. Lorenzo estaba a punto de realizar una acción que ninguno de nosotros podía comprender completamente. Sergio estaba a punto de tomar la palabra mientras su esposo se limitaba a mirar, como si todo estuviera sucediendo tal y como lo había anticipado. En ese momento, me percaté de que la noche se acercaba a un punto sin vuelta atrás. El ambiente en la habitación resultaba poco común. Lorenzo se había aproximado a mí, pero optó por detenerse reflexionando acerca de la circunstancia. Sergio permanecía inmóvil sosteniendo la copa, mientras que su interés estaba dirigido hacia nuestro grupo. Mi esposo se mantenía firme y sereno, como si estuviera al tanto de lo que ocurriría después. El ambiente estaba tan denso que me costaba respirar con normalidad. En ese momento, mi esposo se aproximó y, manteniendo la serenidad que había mostrado durante toda la velada, pronunció unas palabras que evidenciaron que esta circunstancia iba más allá de lo que esperábamos. En esta noche, las palabras no son lo único importante. La confianza es fundamental, al superar nuestros temores y aventurarnos en experiencias que usualmente rechazaríamos. Cuando mis ojos se encontraron con los de Lorenzo y Sergio,
Experimenté un escalofrío que se deslizaba por mi espalda. Aquella noche, no tenía ninguna incertidumbre, estaba decidido a traspasar fronteras que nunca antes había explorado. Mis manos temblaban ligeramente. Experimentaba como mi corazón latía con tanta intensidad que su palpitar parecía audible para todos los presentes. Tenía incertidumbre sobre su preparación para enfrentar la circunstancia. No obstante, al cruzar la mirada con mi esposo, percibí algo en su expresión que me llevó a inhalar profundamente. Me susurró de nuevo, confía en mí. Esa sencilla frase parecía tener la capacidad de aclarar todas mis incertidumbres. Tras revisarlo detenidamente, finalmente estuve de acuerdo. Así, todo sufrió una transformación total. La tensión que se había apoderado de la reunión empezó a evolucionar hacia algo nuevo, un entorno cargado de emociones reflejadas en una mirada apasionada. Sentí como mi esposo posaba sus manos en mis hombros, conduciéndome con delicadeza hacia Lorenzo y Sergio, quienes se aproximaban lentamente, como si esperaran una señal que ya les había sido dada. Al principio, la situación fue incómoda, pero rápidamente se volvió más complicada. Fue mi esposo quien tomó las riendas, indicando el ritmo mientras los demás continuaban avanzando. De manera gradual, desapareció cualquier indicio de incertidumbre. Nunca antes había sentido una mezcla de vulnerabilidad y libertad como la que experimenté en ese momento. Lorenzo colocó sus manos en mi cintura, mientras Sergio se mantenía cerca con una mirada nerviosa y llena de deseo en su rostro. Todo estaba impregnado por la fuerza de esa intensidad. Mi esposo me miraba constantemente con una expresión de satisfacción y alegría en su cara. Contemplaba cómo todo se ajustaba perfectamente a lo previsto. Conforme la noche avanzaba, las barreras que nos dividían se desvanecían por completo. La vergüenza no tenía lugar, solo el anhelo, el vínculo y la seguridad. Fue una vivencia única, distinta a todo lo experimentado previamente, que generó en mí una sensación de energía incomparable. Después de completar todas las tareas en la habitación, la calma regresó. Lorenzo y Sergio se acomodaron en el sofá, intercambiando miradas que transmitían sentimientos que iban más allá de las palabras. Mi esposo agarró mi mano y me observó como si quisiera confirmar que me sentía bien. La situación se resolvió de forma magnífica. Asentí con la cabeza mientras mostraba una sonrisa. «Elena, ¿tienes certeza?», inquirió Drenia al apartar un trozo de pelo de mi cara. La confianza es la base primordial de todo. Estar unidos pase lo que pase es algo que siempre podemos contar. Aunque aún restaba un análisis extenso por realizar, logré entender lo que quería comunicar. Esa noche no solo cambió nuestra relación, sino también cómo veía a mi esposo, a mí misma y todo lo que pensábamos saber sobre el amor y la confianza. Esa noche cruzamos límites que nunca hubiera imaginado sobrepasar. Tras la salida de Lorenzo y Sergio, un silencio profundo invadió la casa al cerrarse la puerta. La energía nocturna aún se percibía en el entorno. Por un momento, ninguno de los dos emitió palabra. Manteniéndome en el sofá, reflexionaba sobre lo ocurrido, mientras él permanecía sereno a mi lado. «¿Qué tal estás, Elena?», me preguntó Component Placement, clavando su mirada en mis ojos. Mientras asentía con tranquilidad, sabía que mi rostro reflejaba una combinación de emociones que resultaba complicada de describir verbalmente. Contesté mencionando mi situación actual. En ese instante, fue mi esposo quien habló. Expresó con cuidado que sus deseos para esa noche no se limitaban a una simple prueba. Quisiera que lográramos entender un punto importante. Cuando decidimos confiar de manera genuina, logramos vencer el temor. Cuando confiamos en nosotros mismos, logramos vencer los obstáculos que nosotros mismos ponemos. Las palabras que dijo empezaron a cobrar sentido en cada suceso de aquella velada. Al principio, resultaba inevitable sentir cierta incomodidad. «No había forma distinta de transmitirte estos datos», expresó al percatarse de mi malestar. No obstante, durante nuestro diálogo se hizo claro que lo ocurrido era difícil de explicar con palabras. A mi marido le ilusionaba la idea de compartir esa experiencia conmigo. Vivir esa experiencia en nuestras propias emociones. Fue en ese instante cuando logramos entender la verdadera interpretación. La conversación nos permitió reflexionar sobre las vivencias que compartimos. Noté que la noche atípica nos brindó la oportunidad de crecer juntos tanto en nuestra relación como individualmente. A veces, las experiencias que menos imaginamos son las que más influyen en nuestro desarrollo personal. Esa noche recibí una enseñanza. En algunas ocasiones, los eventos más inesperados nos impulsan a crecer, perfeccionar nuestra manera de comunicarnos y fortalecer nuestras relaciones de maneras que no esperábamos. La confianza trasciende la mera expresión verbal. Se refiere a una actividad.